de conocimiento. Pero bueno, hablando de buenos recorridos y conocimientos, el final de las cosas perdidas, ¿qué se llama? Se llama El final de las cosas perdidas. Qué título tan inquietante, Yo no- ¿cierto? No, inquietante, y además como que uno piensa cuáles serán ese final de las cosas perdidas. O sea, Sí. es tan amplio que de pronto uno peca por error. Pero ¿quién mejor para decirnos en qué consiste Mario este William título que su García, autor? bienvenido, nuestro querido amigo, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te va? Un placer. ¿Cómo te ha ido? Un placer verte. Es raro verte aquí en Barranquilla. Bienvenido. Adelante. ¿Cómo estás? No, aquí ahora soy otro cartaquillero más. Ah, ya veo. Así nos llaman a los cartageneros, Enamorado de Barranquilla. que también es Patri también. También. Somos un par Sí, de yo soy cartaquilleros. Oye, aquí traes dos, ¿no? Sí, Traes fueron los dos libros que se presentaron en la Feria Internacional del Libro de Cali. Que acaba de Profundidad pasar. del silencio y el final de las cosas perdidas. Esa es mi última novela. Esta es la más reciente, nunca hay última. La más reciente. La más Bueno, reciente. digamos que hasta ahora... En el mercado. No, de hecho ya estoy trabajando en dos nomás. Por eso, Exacto. en el mercado del disco, que lo que yo siempre he trabajado, nunca se habla de la última canción ni de la última producción, no. La más reciente. La más reciente. Oye, ya mira, tú estás trabajando en dos más. Sí, Así correcto. que nunca hay una última, hermano. Sí. Solamente cuando las cosas perdidas llegan a sus finales, que Pero qué nombre tan complejo, ¿verdad? ¿De dónde sacaste el título para esta novela? A ver, la novela está dividida en dos partes. Una primera parte donde hay un encuentro fortuito, casual, entre dos jóvenes, una edad promedio de 19, 20 años. Y es un encuentro muy casual, pero con una constante. Y es que esta mujer quería conocer al mar y había tenido la obsesión por ver al mar, por ir al mar. Soñaba con ir al mar, se despertaba, no lo veía, llegaba al sitio donde estaba el mar. Y esa primera parte entonces es una invitación de Nicolás, que es el protagonista masculino, a cumplirle el sueño de ella. Claro. Pues quieres ir a ver al mar, yo te llevo a ver al mar. Pero eso a las 8:30, 9 de la noche en Cali para ir a ver el mar implica ir a Buenaventura. Hace 40 años, es una historia real. Claro. el mar más cerca de Cali es... Más cerca de Cali es ir a Buenaventura. A Buenaventura. Y eso hace 40 años era un disparate. Más aún, en este momento la carretera está cerrada. ¿Sí? Claro. En este momento que estamos hablando, la carretera está Pero por cuestiones está del cerrada. invierno. Por derrumbes, Ok. por que el río de agua se llevó la calzada, la banca, etcétera. Entonces, en esa primera parte, el camino a ver el mar, hay un proceso. Yo estoy casado con una mujer muy inteligente, que la admiro mucho. Tú lo Y dices porque es- te escogió a ti, me imagino, ¿no? No, yo creo que el acto de inteligencia fue mío. Escogerla a ella. Escogerla a ella. Ay, qué lindo. Y la verdad es que ella me hizo una sugerencia que ha sido válido, que le dio un cuerpo espectacular. Si puedes ver, Jairo, allí el postítulo dice una aproximación Sí. a la historia de los derechos humanos. Aquí en la primera. Si tú lo puedes ver aquí, el postítulo sí. es... Una aproximación a la historia de los derechos humanos. Fue una idea de ella. A ver, yo soy conferencista internacional de la IUCN. La IUCN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y hemos estado en Wuhan, en China, en Gante, en Bélgica, en Sudáfrica, en Cuba, en México, etcétera. Y ella siempre ha estado conmigo y me dice, papi, si tú manejas ese tema de la historia de los derechos humanos, simplemente convierte los diálogos con esa niña en eso. Le echas el cuento, le cuentas la historia de los Claro. derechos humanos y el libro es eso. Entonces esa primera parte es la historia de los derechos humanos desde el Lippe Star, 1924 a.C., hasta el Tribunal de Estrasburgo, en el caso de Europa, Europa, y claro. hasta la Comisión y la Corte Interamericana en el caso de este hemisferio. No es la carreta ladrilluda, pesada, Es una novela- de un texto jurídico. Claro, porque aunque hay tiene que el rigor. explicarle a los televidentes que tú eres un abogado penalista, pero también eres ambientalista, como Sí, nos correcto. estabas comentando ahora. Correcto. Vinculando de pronto estas dos profesiones con estas dos experiencias que tienes de vida en materia laboral también en esta novela, plasmándolo ahí. Sí, claro. Y me saco algunos clavos con los jueces también. Sí, ¿verdad? Por supuesto. Ella que aprovecha sí. para Por sutilmente... supuesto. Ahí hay unas observaciones que hace
La protagonista se llama Felicidad de la Asunción, y aquí quiero decir algo interesante, y es que justamente por lo que tú dices, Patricia... Son Nicolás y Felicidad de la Asunción. Y Felicidad de la Asunción. Justamente por lo que tú dices, yo estaba haciendo un trabajo muy interesante, muy complicado y muy riesgoso, además. Claro. En Puerto Colombia, con todas estas defraudaciones a los empleados de puertos de Colombia, etcétera. Entonces, ese rollo de Foncolpuerto que fue espantoso en este país. Entre otras cosas, este es un país muy particular, ¿no? Porque de cuando en cuando se inventa un cuento de eso. Antes era Foncolpuerto, ahora es el PAE, ¿no? Siempre tienen ahí como una cajita menor para... Ya ustedes saben para qué. Siempre son maquillajes, ¿no? El punto, más o menos, como esto que acaban de poner en la cara. Entonces, estaba en ese trabajo y una señora estaba tomando los datos de las personas, ¿no? Fulanos, dan el número de cédula. Y esta señora me dice, mi nombre es Felicidad de la Asunción. No me mames gallo, yo estoy cansado, no he cenado, ustedes ya cenaron, por favor, son las 11 de la noche. No, me respeta, yo soy Felicidad. Y saca la cédula. Y saca su cédula. Y para mi sorpresa, y resulta que después me entero que de la Asunción es un apellido muy común en Puerto Colombia. Pero, Jairo, esa combinación, Felicidad de la Asunción, me pareció fantástica. Espectacular, hermoso. Entonces viene eso, ¿no? Viene ese proceso de ese diálogo, de esa conversación que es como una clase, y más aún la protagonista lo dice, uy, pero una clase privada es una cosa muy... Y precisamente, ¿cuál es el papel que tiene Felicidad de la Asunción y la mujer como tal en tu obra? ¿Qué pregunta tan interesante? No la has leído, ¿verdad? Todavía. No he tenido el placer, pero ya nos trajiste uno. No, ese es del libro que estoy trabajando, porque tengo la misma manía de Scott Fischer, al que él terminaba de escribir un libro, Jairo, el famoso autor del Gran Gatsby, terminaba de escribir un libro y seguía corrigiendo, y es una cosa, uno no se puede desprender de eso. No termina de editarse nunca, entonces. Ahora que tú le respondas a Cristel, yo tengo una teoría sobre los libros, que hay gente que me lo apoya, hay gente que me la critica. Yo pienso que los libros no son para conservarlos, sino para, cuando tú adquieres un libro, lo lees y se lo pasas a alguien más. Sí. Porque hay gente que, lógicamente, lee un buen libro, lo ponen en su biblioteca y hasta ahí llegó. Quedó, ¿no? O sea, sí es bonito tener una buena biblioteca, pero yo creo que lo que enriquece la lectura es que tú terminas el libro y le digas a un amigo, ¿sabes qué? Mira qué libro tan bueno, te lo regalo, y que fuese siempre así. Para mí, el libro debe ser, está hecho para ser leído. Exactamente. El libro no está para estar en un anaquel de una biblioteca. Totalmente. Cristel, a mí me parece muy importante la pregunta tuya, te pregunté sin ningún ánimo si lo habías leído, porque es que ahí hay un punto clave en esta obra. Bueno, justamente por toda esa devota admiración que siento por mi mujer, muy inteligente. Está tragado, repito. Sí. No, son 19. Pues decirlo después de 19 años, decirlo después de 19 pero años. Mira qué bonito. Mira, supongo que tendrá algún mérito. Y no te preocupes que nadie te está escuchando. Decirle uno a los 19 años de casado que su mujer es muy inteligente, eso es amor, compadre. Eso es amor. Sí. No, y es indiscutible que es así, porque es una persona brillante. ¿Cuántos hijos antes que le responda a Cristel? Con ella tuvimos la inteligentísima decisión de no tener hijos. Ay, qué bueno, o sea, la mía también. Ok, perfecto. Cristel, el tema es que justamente por la relación con mi esposa, por sus aportes, en la novela, si ustedes miran, hay un muy interesante línea de exaltación del papel que la mujer ha jugado a través de la historia en la construcción de los instrumentos de protección de los derechos humanos. Okay. 2 ejemplos. Olimpia Guggenheim. No quiero hacer la maldad de preguntarle si saben quién es. Idea. Olimpia Guggenheim es, o fue mejor, una persona, está considerada por algunos movimientos feministas como la primera feminista del mundo. Olimpia Guggenheim es una mujer de la época de la Revolución Francesa, 1789. Ella redacta una Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Okay. Acuérdense que la otra es Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ella redacta eso, el mismo número de artículos, el preámbulo, etcétera, y se opone a que el rey Luis XVI sea decapitado, y eso trae como consecuencia de que esa revolución la lleve a ella también a la guillotina. Y termina siendo decapitada, no por haber escrito la declaración que escribió, sino por haberse opuesto a la decapitación del rey. Entonces,
Ahí está Olimpia Hugués, después hay un salto interesante, hay otras personas también, el papel que jugó la señora Eleanor Roosevelt Claro. en la construcción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos En los Estados Unidos. que se firma en París el 10 de diciembre de 1948 y que ella... ¿Pero eso fue firmado en París? Sí, claro, el 10 de diciembre de 1948. La señora Eleanor Roosevelt, la viuda del Del presidente Roosevelt de los Estados Unidos. es correcto, y ella es nombrada por Truman, el sucesor Ok. de su marido, para que presida la comisión gringa que va a estar en el proceso de construcción de ese instrumento. El papel que juega la señora Roosevelt es destacadísimo, es muy importante para que se lograra llegar. Pero no solo es ella, hay una mujer dominicana, chilena, de Austria, de Pakistán, en fin, de varias partes. Y miren un ejemplo concreto. ¿Qué pelearon estas mujeres? La Declaración Universal de los Derechos Humanos decía, por ejemplo, es que el hombre tendrá. Decían, no señor, esa palabra hombre no. Colóquele persona. Claro. Y persona integra los dos sexos, Oh, claro. femenino y masculino. Y así, hay una serie de personas, está la viuda de Woodrow Wilson, que es un caso absolutamente extraordinario. Dick Wilson, el marido le da un derrame cerebral estando como presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Que ella no lo secuestra y no se lo deja ver ni al secretario de Estado, y ella se convierte prácticamente En el presidente. en la presidente, Claro. porque ella imita la firma del marido. Esto es lo que acaba de decir mi claro. esposo, etcétera. Más aún, está considerada la primera presidenta de los Estados Es Unidos. decir, que es un recorrido por toda la historia de la lucha que ha tenido la mujer en las diferentes generaciones para tener voz y voto. ¿Sí? ¿En parte? En parte es eso, pero la exaltación al papel de la mujer que ha jugado en la construcción de esos instrumentos se resalta, Ok. el valor que ha tenido a través de toda la historia, y entonces en ese proceso, ¿qué ocurre? Que Felicidad va entendiendo ese problema y va queriendo además que haya un proceso en el cual ella se integre a este papel. Va queriendo aportar. Y va queriendo aportar y conociendo, Cristel, en la historia de los derechos humanos. Nosotros tenemos en este país una realidad muy dramática. Allí se habla, por ejemplo, la historia de la cárcel de Gorgona, que tuvo una estructura similar a la estructura de los campos de concentración nazi. ¿En serio? A los presos los marcaban, Jairo. Los marcaban. Los tatuaban. Les marcaban el número, les prohibían llamarse Sí, por el nombre. por el nombre. Yo tuve el privilegio como estudiante de Derecho Así fueron los campos allá de concentración. de asistir a la isla prisión, siendo todavía prisión. Cuando todavía era Gorgona. Cuando todavía era Gorgona era prisión. Y las cosas que uno vio y que conoció directamente, algunas están narradas en la novela, son verdaderamente dramáticas. Dramáticas. Pero hay una historia de amor a través de esto Entonces, también, es que es una historia de amor. Es una historia Nicolás de amor. y Nicolás y y Asunción. Y ella, todo esto que se está contando es en el momento en que ellos van camino a Buenaventura, que es el pueblo que en la novela se llama el pueblo con mar. Es una frase no mía, no es original mía, es de Sabina. Van camino al pueblo con mar y ahora que digo Sabina, déjeme decir esto que se me ha olvidado en Poeta, muchas ocasiones, y es que hay una línea musical, Jairo, en esta obra, y es que está la música de Serrat. De hecho, tuve el enorme privilegio de que Joan Manuel Serrat, el 14 de febrero de 2021, me devolviera una llamada por una razón que le había dejado y unos detalles que le habíamos llevado. Cuando aparece mi esposa, se le ocurrió llevarle un detalle portavinos muy bonito que hacen en Galapa, por cierto, que es artesanía nuestra, y él quedó fascinado. ¿Se la mandó que estando en Cartagena? No, estábamos en Barcelona. Vamos a Barcelona todos los Porque él ha años. estado en Cartagena varias veces. Tiene casa en Barcelona. Sí, en Cartagena Serrat también tiene casa en Cartagena. En Cartagena. Sí, porque él viene siempre a los High Festival. Serrat tiene casa en Cartagena. Vive ahí en Cartagena. Entonces, fue muy generoso, estuvimos hablando y le comenté, ¿no? Le dije, de hecho, le acabo de mandar ahora con un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona la novela, porque hay una línea musical constante. La mayor parte de las canciones de Serrat aparecen allí.
Entonces, déjenme cerrar con esto. Entonces, en ese destacado papel que juega la mujer en el proceso ese de construcción de estos instrumentos, eso está matizado con ¿qué? Con caricias, con orgasmos que se dan en el camino, etcétera. Es decir, es una historia de amor que sirve de pretexto para aproximarnos a la cultura de los derechos humanos. Es una forma diferente de contar. Si alguna definición puede tener esta obra es esa. A partir de una historia de amor, te aproximas al conocimiento de la cultura de los derechos humanos. Y hay hechos históricos. Yo tengo un hijo, y está soportada en la historia. Yo tengo un hijo que se llama Anthony. Anthony, yo le dije, papi, necesito que te leas esto. Yo quería ver. ¿Es una relación anterior? Sí, correcto. Yo quería ver cómo era la reacción de un joven al leer este manuscrito, ¿no? Entonces, él está aquí frente al computador, yo estoy en una silla acá atrás de él, y de pronto veo yo que está haciendo así. Este man ya se distrajo. Papi, ¿qué es lo que estás contando? Le pregunté molesto. Dice, papi, es que me estoy memorizando las generaciones de los derechos humanos. Eso está ahí. Claro. Oye, también hay. Qué bonito. De verdad, felicitaciones. Eso me Mario. lleva, antes que acabemos, hoy día, ¿dónde están los derechos humanos? Porque también, yo creo que si alguien puede responder esta pregunta, eres tú por lo que has estudiado, por lo que escribes estos libros, es por lo que peleamos todo el tiempo. Sí, correcto. En Colombia, cada vez que iba a pasar algo, los derechos humanos se metían de un lado, los derechos humanos se metían del otro. ¿Dónde están los derechos humanos? Jairo, hay un... Qué interesante esa pregunta, mira. Hay un aspecto que yo he venido destacando en muchas entrevistas que se me hicieron en Cali, en la Feria Internacional del Libro, y es lo siguiente. 1979, yo no sé si Patricia ya había nacido, y sí, Cristel claro. estén por ahí. Sí, ya yo había nacido. 1979, no, Jairo lo doy por descontado que ya sí. yo sí había nacido. Cristian no, pero ya yo sí. 1979 es un año que marca un punto de inflexión en la tragedia de los derechos humanos de este país. El M-19, como dice ahí el resumen que está aquí en la contraportada, el M-19 se toma las armas del Cantón Norte el 31 de diciembre. El hermano del jefe del M-19, de Jaime Bateman, le canta o le toca el acordeón al presidente Turbay. A partir de que se llevan 7.000 armas de la unidad militar más custodiada del país, empieza un proceso desaforado por recuperar esas armas por parte de las fuerzas militares. ¿Qué pasó? Hubo cualquier clase de acto de salvajismo terrible. Yo coordiné en Cali la visita de Amnistía Internacional, y Edmundo García me decía, Mario, no entendemos cómo el gobierno nos deja investigar si estamos encontrando lo que estamos encontrando. Ya cierro ahí con esto. Entonces, ¿qué pasa ese año 1979? A uno de las personas que capturan en Cali, en la autopsia le encuentran estiércol en la garganta. A una niña, esto me lo contó ella a mí, porque mi tesis es sobre las torturas, mi tesis de pregrado. 10 salvajes la rodean, ella está desnuda en el centro, ellos están encapuchados, se masturban, la bañan en semen. Uno de estos animales trata, no se puede llamar a la persona, ¿no? Claro. Son soldados, pero bueno. Trata de meterle el pene en la boca, la niña lo muerde, él le dispara un puño cerrado y le vuela los 4 incisivos. Oh, Dios mío. Qué terrible. Personas que le extraían las amalgamas y después les metían un taladro. De ese nivel de salvajismo estamos hablando. Entonces la protagonista, Felicidad de la Asunción, hace esta reflexión. Si las torturas del año 1979 se hubieran castigado con la severidad con la que debieron haberse castigado, no habríamos llegado a los desaparecidos del Palacio de Justicia ni a ese engendro demoníaco llamado falsos positivos. Así es. Eso creo que intenta responder tu pregunta de dónde están los derechos humanos en este país. Ahora hace 2 días, había un crimen de unos líderes sociales. Cierro con esto porque me parece importante. Esta novela apunta ¿a qué? Apunta al rescate de la memoria. Importante. Qué bonito. Ayer el presidente Pedro Sánchez hacía un reconocimiento a los familiares de las víctimas del franquismo. Ricardo Darín, por cierto,
esa persona inteligente de la que les he estado hablando ya se contactó con él. Mi esposa ya se contactó con él porque Ricardo Darín en la película Argentina 1985 pretende eso. O sea, no podemos olvidar. Así es. No podemos olvidar. No podemos, un pueblo no tiene derecho a olvidar. Claro que sí, Eso Mario. sí, de verdad queremos agradecerte Lo que pasa es que, Mario, que a veces también cada historia tiene dos lados, ¿no? Sí, claro. Y cada quien la ve a su manera. Y yo creo que nunca vamos a llegar a un acuerdo los dos lados de quién tiene la razón. Pero bueno, ahora te pregunto yo a ti, frente a esos ejemplos que te he puesto, ¿dónde está el otro lado? El otro lado, los falsos positivos que Juan Manuel Santos nos metió en ese famoso proceso de paz ficticio que nos metió y que lógicamente le echaban la culpa a Uribe, pero quien era el ministro de Defensa era Santos, ¿me entiendes? Pero vamos a dejarlo ahí porque me regañan aquí. Cuando hablamos de... Aquí no puedo hablar de política porque me regañan. Mario, muchísimas gracias. De verdad que podemos escucharte hablar durante mucho tiempo. Por favor, desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Un no abrazo. solamente leerte, sino conversar contigo. Qué mujer tan inteligente, indiscutiblemente la tuya. Eso nos quedó hoy clarísimo. Súper claro, muchísimas gracias. Leeremos esta novela, muchas gracias. Nos vamos con la... Gracias a ustedes. Nos vamos con buena música, ¿te parece? Musiquita. La música de Nolan Martínez, hermanito. Claro que sí, buenos días.